Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos juntos en una aventura que du copyright me decirles, los va a dejar completamente sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Turquía, pero no de cualquier manera. No. Vamos a experimentar lo que yo llamo, el primer encuentro turco que te dejará sin aliento. ¿De qué copyright se trata todo esto? Pues bien, si alguna vez te has preguntado CU superíndice 3 Moseru a la experiencia perfecta para sumergirte por primera vez en la cultura turca, este es tu vídeo. Vamos a explorar los aromas, los sonidos, los sabores y las sensaciones que hacen de Turquía un destino tan único e inolvidable. Antes de que nos adentremos en esta aventura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más exploraciones, porque tengo muchísimos viajes y experiencias increíbles preparadas para ustedes. Suscríbanse y únanse a esta comunidad de viajeros apasionados. Ahora prepárense para un viaje virtual lleno de emoción superíndice 3N, porque vamos a descubrir los elementos esenciales para ese primer encuentro impactante con Turquía. Imaginemos esto, aterrizas en Estambul, la ciudad que une dos continentes, Europa y Asia. El aire es cargado con el aroma especiado del café copyright turco y el irresistible olor de los kebabs cocinándose a fuego lento. Lo primero que te recomiendo, y esto es crucial, es que te pierdas deliberadamente por las callejuelas del barrio de Sultanahmet. Olvídate del GPS por un rato y du copyright jate llevar por la curiosidad. Vas a descubrir más menos as tiendas de alfombras con diseu más menos os intrincados, talleres artesanales donde los orfebres crean joyas deslumbrantes y patios escondidos donde los locales toman tu copyright compartiendo historias y risas. Y hablando de Sultanahmet, no puedes perderte la majestuosidad de la mezquita azul, con sus 6 minaretes que se alzan hacia el cielo. La sensación superíndice 3N de entrar en este lugar sagrado, rodeado de la belleza de la arquitectura otomana y la serenidad de la Horacio superíndice 3N, es simplemente indescriptible. Es un momento que te quedará grabado en la memoria para siempre. Para entender la grandeza de la mezquita azul, es importante conocer su historia. Construida entre 1609 y 1616 durante el reinado del sultán Ahmed, la mezquita fue concebida como un intento de eclipsar la cercana Hagia Sofia. Su nombre oficial es la mezquita del sultán Ahmed, pero es mundialmente conocida como la mezquita azul debido a los de 20,000 azulejos de iznik de color azul que adornan su interior. Entrar en la mezquita es un viaje a Trabu Copyright S del tiempo. La luz filtrada a Trabu Copyright S de los vitrales crea un ambiente mústico, y los intrincados diseu más menos os florales y geomu copyright tricos en los azulejos capturan la atención superíndice 3N de cualquiera. Recuerda, al visitar la mezquita azul, es importante vestirse de manera respetuosa. Las mujeres deben cubrirse la cabeza, los hombros y las rodillas, y los hombres deben usar pantalones largos. Se proporcionan más menos vuelos y faldas a la entrada para aquellos que no es tu copyright N adecuadamente vestidos. Después copyright S de la mezquita azul, cruza la plaza Isumu copyright GT en la historia de Hagia Sofia, una antigua iglesia convertida en mezquita y ahora en museo. Este edificio emblemático es un testimonio de la rica y compleja historia de Estambul, un lugar donde las civilizaciones se han encontrado y fusionado a lo largo de los siglos. Al mirar hacia arriba y admirar la inmensa cúpula, te sentirás de ese pequeño más menos o ante la grandeza de la historia humana. Hagia Sofia, cuyo nombre significa Santa Sabiduría, ha sido testigo de transformaciones increíbles. Originalmente construida como una iglesia cristiana en el siglo VI por el emperador Justiniano, fue la catedral más grande del mundo durante casi 1000 aún más menos os. Tras la conquista de Constantinopla por los otomanos en 1453, Hagia Sofia fue convertida en mezquita, y se aún más menos adhieron minaretes y otros elementos islámicos. En 1935 fue secularizada y transformada en museo, permitiendo a visitantes de todo el mundo admirar sus mosaicos bizantinos y su arquitectura impresionante. Aunque recientemente ha vuelto a ser mezquita, a los turistas se les permite visitarla fuera de las horas de Horacio superíndice 3N. Dentro los mosaicos dorados que representan a Jesucristo, la Virgen Marua y emperadores bizantinos brillan bajo la luz, contando historias de fe y poder. Los gigantescos medallones con caligrafía islámica son un recordatorio de su transformación superíndice 3N a mezquita.
La combinación superíndice 3N de elementos cristianos e islu, micos hace de Hagia Sofia un lugar verdaderamente único y un símbolo de la convergencia de culturas. Pero Estambul no es solo historia. Estambul Copyright N una ciudad vibrante y llena de vida. Por eso te sugiero que te subas a un ferry y navegues por el bus superíndice 3 Esforo, el estrecho que separa Europa de Asia. Desde el agua podrás admirar las elegantes mansiones otomanas que bordean la costa, los bulliciosos mercados de pescado y los pintorescos pueblos que salpican las orillas. La brisa marina en tu rostro y las vistas panorámicas de la ciudad te harán sentir la magia de Estambul en su cima expresiu superíndice 3N. El crucero por el bus superíndice 3 Esforo es una experiencia imperdible. Puedes elegir entre un crucero corto de 1 hora o un crucero largo de varias horas que llega hasta el Mar Negro. Durante el trayecto verás palacios opulentos como el Dolmabahce, la residencia de verano de los sultanes otomanos, y fortalezas medievales como la Rumeli Hisari, construida por el Sultán Mehmed el Conquistador antes de la cauda de Constantinopla. No olvides tu Mara, porque las oportunidades para tomar fotos impresionantes son infinitas. Los transbordadores son Estambul Copyright N una forma excelente y Econu superíndice 3 mica de moverse por Estambul. Conectan las orillas europea y asiática, permitiu Copyright dote explorar barrios como Uskudar y Katki, que ofrecen una perspectiva diferente de la ciudad. En la orilla asiática, encontrar mercados bulliciosos, cafeterías acogedoras y una atmu superíndice 3 esfera es relajada que en el lado europeo. Ahora, hablemos de comida. ¡Ay, la deliciosa comida turca! No puedes visitar Turquía sin probar el famoso kebab, por supuesto, pero te animo a que vayas de lo obvio. Prueba el lahmacun, una especie de pizza turca cubierta con carne picada y verduras, el pide, un pan plano relleno de queso y especias, y el manti, pequeño más menos as empanadillas rellenas de carne servidas con yogur y salsa de tomate. Y para el postre no te pierdas el baklava, un pastel de hojaldre relleno de nueces y bau más menos ado en almíbar. Cada bocado es una explosión superíndice 3N de sabores que te transportará directamente al corazón superíndice 3N de Turquía. La gastronomía turca es una mezcla de influencias mediterráneas, de Oriente Medio y de Asia Central. Los ingredientes frescos y las especias aromáticas son fundamentales en cada plato. El kebab es solo la punta del iceberg. El doner kebab, que se cocina en un asador vertical y se sirve en pan pita, es una opción superíndice 3NRU, pida y deliciosa. El Adana kebab picante y sabroso es originario de la ciudad de Adana y se sirve con pan lavas y ensalada. Si eres vegetariano, no te preocupes, hay muchas opciones para ti. El mercimek korbasi, una sopa de lentejas rojas, es reconfortante y nutritiva. El imam bayildi, berenjenas rellenas de cebolla, tomate y ajo, es un plato vegetariano clásico. Para el postre además del baklava, prueba el kunefe, un pastel de queso bau más menos ado en almíbar y cubierto con pistachos, o el sutlak, un pudín de arroz horneado. No olvides visitar un meyhane, una taberna turca, donde podrás disfrutar de tapas turcas llamadas meze como un mus, dolma y kak, acompau más menos hadas de raki, el licor nacional turco con sabor a anus. Y hablando de sabores, no puedes irte de Turquía sin experimentar la ceremonia del tu copyright turco. El tu copyright se sirve en pequeño más menos os vasos de cristal con forma de tulipu, y se disfruta lentamente, a menudo acompau más menos ado de conversaciones animadas y risas. El tu copyright es mucho más que una bebida en Turquía, es un símbolo de hospitalidad y amistad. El tu copyright turco o kai, se prepara en un aydalk, una tetera doble. El agua se hierve en la parte inferior, y el tu copyright concentrado se prepara en la parte superior. Se sirve diluido con agua caliente, permitiu copyright dote ajustar la fuerza del tu copyright a tu gusto. Los turcos beben tu copyright a todas horas del día, y es común que te ofrezcan una taza en tiendas, restaurantes y hasta en la calle. Aceptar una taza de tu copyright es una forma de mostrar respeto y aceptar la hospitalidad turca. El tu copyright se suele acompau más menos ar de azúcar, pero algunos prefieren beberlo solo. Disfrutar de una taza de tu copyright en un café con vistas al bus superíndice 3 Esforo o en un jardín tranquilo es una experiencia verdaderamente relajante. Despu copyright S de Estambul, te recomiendo que te aventures a Capadocia, una región superíndice 3 en Mujica en el centro de Turquía famosa por sus paisajes lunares y sus ciudades subterráneas.
Imagina volar en globo al amanecer sobre un mar de formaciones rocosas únicas, pintadas con los colores dorados y rosados del sol naciente. Es una experiencia surrealista que te dejará sin aliento. Capadocia es un lugar único en el mundo formado por la erosión superíndice 3N de la ceniza volcánica durante millones de aún más menos os. Sus formaciones rocosas CU superíndice 3 nicas, conocidas como chimeneas de hadas, crean un paisaje de otro mundo. El vuelo en globo aerostático al amanecer es la actividad mundial popular en Capadocia, y por una buena razón superíndice 3N. Ver el sol salir sobre el valle con cientos de globos flotando en el aire, es una escena inolvidable. Si no te animas a volar en globo, también Copyright N puedes disfrutar de las vistas desde tierra firme, especialmente desde miradores como el de Goreme Panorama o el de Ortaizar. En Capadocia, también Copyright N puedes explorar las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaimakli, laberintos de túneles y CU, maras excavadas en la roca que servían como refugio para los primeros cristianos. Es fascinante imaginar CU superíndice 3 la gente viva y se protegua en estos lugares escondidos. Las ciudades subterráneas de Capadocia son un testimonio de la ingeniosidad humana y la necesidad de supervivencia. Derinkuyu es la ciudad subterránea más grande de Capadocia con capacidad para albergar a miles de personas. Tiene a niveles separados para viviendas, establos, iglesias, almacenes de alimentos y hasta una escuela religiosa. Kaimakli es otra ciudad subterránea impresionante, con una ATMU superíndice 3 esfera MUS laberíntica. Explorar estos túneles estrechos y oscuros es una experiencia única que te transporta a un pasado lejano. Otro lugar imprescindible en Capadocia es el Museo al Aire Libre de Goreme, un conjunto de iglesias rupestres decoradas con impresionantes frescos bizantinos. Estas pinturas, que datan de los siglos X y XI, son un testimonio de la rica historia religiosa y cultural de la región superíndice 3N. El Museo al Aire Libre de Goreme es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un lugar de gran importancia istu superíndice 3 rica y artística. Las iglesias rupestres fueron excavadas por monjes bizantinos y decoradas con frescos que representan escenas de la Biblia y la vida de Jesucristo. A pesar del paso del tiempo, muchos de los frescos se conservan en excelente estado, ofreciendo una visión superíndice 3N única del arte bizantino. Algunas de las iglesias MUS famosas son la iglesia de la Hebilla, la iglesia de Santa Bárbara y la iglesia de la Serpiente. Para completar tu primer encuentro turco, te sugiero que te sumerjas en la cultura local. Visita un mercado local, aprende algunas frases básicas en turco, participa en una clase de cocina turca o asiste a un espectáculo de danza del vientre. No tengas miedo de interactuar con la gente local, los turcos son conocidos por su hospitalidad y te recibirán con los brazos abiertos. Los mercados locales, o pazars, son una explosión superíndice 3N de colores, olores y sonidos. Encontrar frutas y verduras frescas, especias aromáticas, ropa, artesanas y mucho regatear es una práctica común en los mercados turcos, así que no tengas miedo de negociar el precio. Aprender algunas frases básicas en turco como merhaba, teşekkür ederim, y ne kadar, que ayudaron a conectar con la gente local y a mostrar respeto por su cultura. Participar en una clase de cocina turca es una forma divertida y deliciosa de aprender sobre la gastronomía local y de preparar platos autocopyrighticos. Los espectáculos de danza del vientre son una forma de arte tradicional turca que se caracteriza por movimientos sensuales y ritmos hipno superíndice 3 ticos. Recuerda que este es solo un primer encuentro, una pequeña más menos muestra de todo lo que Turquía tiene para ofrecer. Hay muchísimo mundo por descubrir, desde las playas del Mediterráneo hasta las montañas más menosas del este, desde las ruinas antiguas hasta las ciudades modernas. Pero espero que esta experiencia te haya dejado con ganas de explorar mundo y de sumergirte a mundo en la rica y fascinante cultura turca. Más allá de Estambul y Capadocia, Turquía ofrece una diversidad de destinos que merecen ser explorados. La costa turquesa, con sus aguas cristalinas y playas de arena blanca, es un paraíso para los amantes del sol y el mar. Antalya, Bodrum y Marmaris son algunas de las ciudades costeras más populares, que ofrecen una amplia gama de actividades acuáticas, como buceo, snorkel, windsurf y vela. Pamukkale, con sus terrazas de travertino blanco, es un paisaje natural impresionante que parece sacado de un cuento de hadas. Las ruinas antiguas de Éfeso, una de las ciudades mejor conservadas del mundo antiguo, te transportarán a la época romana. La región del Mar Negro, con sus montañas verdes y pueblos pintorescos,
ofrece una experiencia diferente, más rural y auténtica. El este de Turquía, con sus montañas escarpadas y ciudades históricas como Mardin y Gaziantep, te sorprenderá con su cultura y tradiciones únicas. Y bien, queridos viajeros, hemos llegado al final de este viaje virtual. Espero que hayan disfrutado de este primer encuentro turco que te dejará sin aliento. Hemos recorrido las calles de Estambul, hemos volado en globo sobre Capadocia y hemos saboreado la deliciosa comida turca. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por acompañarme en esta aventura. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que los inspire a viajar y a explorar el mundo. Ahora me encantará saber qué copyright les pareció Superíndice 3 este vídeo. ¿Qué copyright fue lo que les gustó Superíndice 3? ¿Qué copyright les gustará ver en mis Superíndice 3 vídeos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a ese personas y a compartir la pasión Superíndice 3N por los viajes con el mundo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan explorando. Adiós Superíndice 3S.